Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Estoy desde esta casa eh, de Ministerios Ebenecer, Iglesia de Cristo Jericín, de la cual soy pastor, saludando a todos los que están bajo el sonido de mi voz y en especial al pastor Alex eh, Conde, quien me bendijo y me bendice al darme la oportunidad de poder extender unas palabras de bendición y de saludo para la congregación en su aniversario, y también me concede la oportunidad de compartir un tema para edificación de la iglesia. Antes de continuar, yo quisiera por favor que orásemos y pidiéramos a Dios su guianza y también su sabiduría. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia, anhelando, Señor, y deseando que en esta mañana, Señor, de domingo, tú nos visites de una manera especial, Señor, oh Dios, que tú te honres, que tú te glorifiques, Señor, oh Dios, en medio de tu pueblo, trayendo, Señor, un espíritu de sabiduría y de entendimiento, de conocimiento, Señor, oh Dios, para alcanzar estatura del varón perfecto, Padre, y unidad de fe en medio de tu pueblo. Bendigo, Señor, esta casa ministerial. Bendigo a su pastor, el hermano Alex, también a su esposa y su familia. Y te agradecemos, Señor, este aniversario, Señor, oh Dios, en el que un año más ellos pueden celebrar el hecho de que tú les has permitido, Señor, predicar el evangelio en esta ciudad, Distrito Federal de México. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta mañana yo quiero hablar un tema y lo titulé así: los ciclos de revelación y la morada del Padre. Una de las cosas que yo encuentro a la luz de la palabra de Dios es que Dios siempre ha querido y ha deseado acercarse al hombre, especialmente a sus escogidos. Y todos nosotros conocemos por la palabra, ¿verdad? Que Dios en su eterna misericordia hizo provisión de salvación, inclusive para el hombre, cuando el hombre pecó, desobedeció y tuvo que ser echado del huerto del Edén. De ese estado de inocencia se pasó al de conciencia, y Dios en su misericordia quiso escoger a un pueblo, dice la palabra de Dios, un pueblo para que fuera un reino de sacerdotes sobre la faz de la tierra, para que fueran ministros para Dios, sacerdotes para Dios y también sacerdotes para las naciones. En esto también Israel falló y Dios decidió entonces que fuese una tribu. Finalmente, hermano, encontramos en la palabra, en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis capítulo 5, que Dios ha hecho de nosotros, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, un reino de sacerdotes para que le adoremos, para que le alabemos, para que le honremos y le glorifiquemos. Estamos, hermano, conscientes de que estamos viviendo la última hora del último tiempo. Sin embargo, yo creo firmemente que es un tiempo donde Dios va a estar no solo reconciliando a su pueblo con Él y reconciliándonos los unos a los otros, sino que también Dios va a traer una visitación extraordinaria, un derramamiento del Espíritu extraordinario, un derramamiento de santificación y de purificación sobre el pueblo. Entonces, mirando que hay cosas que acontecieron a Israel, dijo el apóstol Pablo, que quedaron para nuestro ejemplo, en esta mañana yo quiero bendecirles
con este tema y con una línea de pensamiento con el cual espero usted pueda ser edificado. Mi primera diapositiva está en su pantalla. En la palabra, en el diccionario, la palabra hebrea 7931 de la Strong Concordancia es shakán. Es una palabra que tiene la idea o es mediante la idea de hospedar o de residir y también incluye el quedarse permanentemente. También su significado es descansar, detenerse, erigir una habitación, morar, permanecer e incluso hasta reposar. Así que cuando usted mira los diseños establecidos por Dios, usted se da cuenta que el tabernáculo es un diseño de Dios, el templo es un diseño de Dios. El tabernáculo Dios se lo dio en un plano a Moisés, el templo se lo dio en un plano a David y David se lo trasladó a su hijo Salomón. Cuando usted va a las escrituras, a las sagradas escrituras en el Nuevo Testamento como doctrina apostólica, encontramos que el Señor quiso hacer de nosotros templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios. Así que una de las cosas que yo quiero tomar como principio de esta palabra es que Dios quiere encontrar un lugar donde habitar, y ese lugar donde habitar eres tú, que eres templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios. La palabra chacán tiene una letra que es la chin, la letra número 21 en el alefato hebreo, y esa letra tiene por significado, el primer significado de esa letra es revelación. Así que no quiero complicar mucho su mente o cargar mucho su mente con información, pero la suma o la totalidad de lo que quiero decir es que cuando Dios viene y reside en un lugar o en un templo, allí hay revelación. No estoy hablando de los templos hechos de manos de hombre, porque Dios dijo que Él no habitaría en templo hecho de mano de hombre. Estoy hablando de usted y estoy hablando de mí, que somos templo del Espíritu Santo. Así que chacán significa venir, residir, quedarse permanentemente, habitar, permanecer, pero esa palabra tiene una letra hebrea y esa letra hebrea significa revelación, pero incluye otra cosa más, fuego, que puede ser un fuego interno de la purificación o puede ser un fuego externo para consumir. Entonces creo que siglo XXI, 2020, el fuego que Dios permita dentro de nosotros, y espero con la ayuda del Señor sea así, sea un fuego de avivamiento, un mover extraordinario del Espíritu Santo que traiga purificación interna al espíritu, al alma e incluso al cuerpo. Estoy compartiendo con usted que esto no es un invento mío como doctrina apostólica. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y ese es Jesucristo. La palabra del Señor dice que después debemos de mirar cada uno de nosotros cómo es que edificamos. Pablo dice, algunos edifican con heno, paja y hojarasca, otros edifican con plata, oro y piedras preciosas. Y dice la palabra de Dios que todo lo que se edifique, eso tendrá que pasar por fuego. Todo lo que edifiquemos tendrá que pasar por fuego. Dice la palabra de Dios, y si la obra de alguno que edificó es consumida por el fuego, si bien fue destruida por el fuego, él se salvará como por fuego. Es decir que el fundamento es Cristo, pero nosotros tenemos que trabajar para edificar
con materiales celestiales, tenemos que edificar con principios espirituales que permanezcan para siempre, que permanezcan en el reino de Dios, principios que tengan validez para Dios, principios que tengan aval y respaldo de parte de Dios, principios que Dios respalda y que cuando usted los respeta, los ama y los obedece, por esa razón Dios desata bendiciones sobre tu vida. Yo quisiera que miráramos unos minutos, unos versículos donde aparece esta palabra chacán. La palabra del Señor dice que Dios le dio una cita divina a todo el pueblo para que el pueblo subiera al monte a recibir la ley. Ahora, hermano, quiero que nos detengamos unos minutos. Yo sé que todos ustedes son muy conocedores de este pasaje. Dice la palabra de Dios que el Señor mandó a que el pueblo se preparara en un ayuno y en una oración, en un tiempo de santificación para entrar en el monte, en la nube, en la presencia de Dios. Y la palabra del Señor dice que ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, sube tú y habla tú con Dios para que nosotros no muramos. Yo creo firmemente que en el monte lo que se iba a dar era precisamente eso, una operación donde Dios iba a matar todas las cosas que Israel tenía internamente en su corazón que a él no le agradaba. Creo firmemente que lo que Dios iba a hacer era destruir el Egipto que ellos cargaban en sus corazones. Que Dios lo que iba a hacer era destruir el tabernáculo de Moloc que luego ellos cargaron por 40 años en el desierto. Es interesante, hermano, ver cómo Dios se acerca y siempre que se acerca, su deseo no es destrucción, su deseo es bendecir, su pensamiento es un pensamiento de misericordia, de sanidad, de restauración. Y esto es lo que yo quiero compartir con usted en esta mañana, que sería bueno que le permitiéramos a Dios que Dios se acercara a nosotros y que nosotros no tuviésemos temor, sino que con toda confianza nos acercáramos al trono de su gracia y le permitiéramos al Señor que su presencia nos ministrara de una manera extraordinaria. Dice la palabra de Dios que el pueblo le pidió a Moisés que subiera, y dice las escrituras que entonces subió Moisés, Éxodo capítulo 24 versículo 15, subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte, y dice la palabra de Dios que la gloria del Señor reposó, chacán, la gloria de Dios reposó. Y quiero recordar que chacán, su primera acepción al español sería revelación. Así que cuando Dios reposa sobre una vida, Dios reposa sobre una iglesia, Dios reposa sobre una casa ministerial, lo primero que Dios va a hacer es manifestar revelación acerca de Él. ¿Qué cosa es Él y qué cosa somos nosotros? Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, nosotros somos lo que Él ama, y dice la Biblia que de tal manera Él amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la intención de Dios no es que ni tú ni yo nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Ahora, regreso, la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube, dice la palabra de Dios, lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de medio de la nube. O sea, 6 días, y luego al séptimo la palabra del Señor dice que Dios llamó a Moisés de medio de la nube. Dice la Biblia, a los ojos de los hijos de Israel la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre de este monte. Así que lo que todo Israel estaba viendo al pie del monte, y no porque estuvieran al pie del monte, porque todavía estaba más lejos. Dice la palabra de Dios que era una apariencia como si un fuego estuviera
consumiendo aquel lugar donde se suponía que Moisés estaba. Así que ellos pensaron, y eso es lo que la palabra del Señor dice más adelante, pasado 40 días ellos pensaban que Moisés había muerto, y por eso fue que terminaron erigiendo 2 becerros de oro para danzar alrededor de él y decir que ellos fueron los que los habían sacado de Egipto. Así que dice la Biblia que pasado los 6 días, en el 7º día, Dios llamó a Moisés de medio de la nube, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Quiero detenerme unos minutos con usted acá, porque nosotros pudiéramos encontrar el número 40 como un trato, como un proceso de Dios previo a entrar en una bendición extraordinaria, pero creo que tendríamos que mirar primero los 6 primeros días en los que Moisés quedó cubierto, dice la palabra de Dios, de la gloria de Dios. Pero dice las Escrituras que no fue hasta el 7º que Dios lo mandó a buscar de en medio de la nube y lo hizo subir a la cumbre del monte. Así que hay un dato adicional que yo quisiera compartir con usted. Soy de los que creo y pienso seriamente que ese momento tiene que haber sido glorioso e impactante para Moisés. Es Dios el que está en el monte, es el Dios de toda la creación, es el Dios omnipotente, es el Dios que tiene el poder de hacer cualquier cosa, es el Dios omnipresente que tiene el poder de estar en cualquier lugar, es el Dios omnisciente que tiene el poder de conocer todas las cosas. Y yo estoy, hermano, convencido que cuando Él estaba allí en aquel lugar, Dios le mostró a él la eternidad, desde la eternidad, por la eternidad y hasta la eternidad. Una de las cosas que creo firmemente que Dios le mostró a Moisés en el monte fue la creación. ¿Cómo fue que Dios hizo la creación? Así que, aunque algunos lo puedan contar de años, yo quiero contarlos de días. Si usted se da cuenta, estuvo 6 días. Hay unas verdades extraordinarias en Génesis capítulo 1, cuando el Señor, cuando Moisés empieza a narrar lo que el Señor hizo durante la creación, el reordenamiento de la creación. Todos sabemos que el Señor dice en su palabra, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice la palabra de Dios, y también cubierta de nieve, y sobre la faz del abismo, de tinieblas, y sobre la faz del abismo, dice la palabra de Dios, se movía el Espíritu Santo de Dios. Ahora, llegando a un punto de entendimiento, una de las cosas que quiero decir es que Dios no hace nada ni feo ni malo, ni sucio ni dañado. Así que todos sabemos que entre el versículo 1 y el versículo 2 tiene que haber sucedido algo, y tuvo que haber ocurrido, hechos y haber pasado cosas, y también tiempo. Yo no quiero entrar a explicar esto, porque también sé que algunos teólogos niegan que esto pudiera haber sucedido, pero yo creo que la base fundamental para creer que sí pudo haber sucedido es el hecho de que Dios no hace nada con despropósito alguno. Así que la palabra del Señor me enseña que la tierra estaba desordenada. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y la palabra del Señor dice que la tierra estaba vacía, o sea, había vacuidad, no había llenura. Entonces yo quiero explicar por unos minutos
a la iglesia que me está escuchando la necesidad de que Dios venga y reordene nuestra vida. Que Dios ponga orden a todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando hay desórdenes espirituales, emocionales, de carácter, de principios, entonces lo próximo que se va a manifestar es vacuidad, o sea, vacíos que entonces van a quedar ocupados o van a ser llenados con presencia de espíritus inmundos, y nosotros no fuimos llamados ni fuimos escogidos para ser templo de demonios, sino que fuimos escogidos para honra y gloria de su santo nombre, para ser templos del Espíritu Santo donde Dios habita, porque el Espíritu Santo es Dios. Y entonces vienen revelaciones de parte de Dios para nuestra vida, para bendición nuestra y para crecimiento nuestro. Cuando usted mira las Escrituras, el Señor decidió reordenar, y esto es lo que yo quiero dejar para esta iglesia en esta mañana. 6 días estuvo en el monte Moisés. 6 días fueron los días del reordenamiento. 6 días quedó expuesto Moisés para que Dios reordenara toda su vida, reordenara todo su ser, reordenara su mente, reordenara sus sentimientos, reordenara sus pensamientos. Y entonces lo conecto con Génesis capítulo 1 y entendemos por la palabra de Dios que una de las cosas que el Señor hizo, o lo que Dios hizo en el primer día, fue separar la luz de las tinieblas. Así que una de las cosas que yo creo que Dios está anhelando hacer con nosotros en una visitación extraordinaria es separar la luz de las tinieblas, para que ya las tinieblas no se entremezclen más con la luz. Fue el Señor Jesús el que le dijo a sus discípulos, que también había llamado apóstoles: tengan cuidado, la luz que hay en vosotros no sea tiniebla. También dijo el Señor Jesucristo: si tu ojo derecho está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tiniebla. Así que una de las cosas que yo quiero que usted vea a la luz de la palabra de Dios es que hay un deseo de Dios de que se reordene su cuerpo, de que se reordene la iglesia, y que la iglesia entienda que ese primer día de la creación, lo que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas, y apareció en el mundo espiritual esos dos reinos: luz de tiniebla, o reino de luz, perdón, y reino de tiniebla. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. En el primer día, una de las operaciones extraordinarias de Dios es trabajar para sacar de nosotros las tinieblas. Es un día que no es literal de 24 horas para nosotros, pero sí debemos de entender que para Moisés ese primer día fue un día de separación de luz de las tinieblas. E incluso fue un momento de separación, puesto que él se alejó del pueblo. Él se separó de todos aquellos que no querían nada con Dios. Él prefirió creerle a Dios. Él prefirió santificarse para Dios. Él prefirió apartarse esos 3 días primero antes de entrar en la nube de la gloria de Dios, porque Dios le dijo: quiero hablar contigo, me quiero manifestar a tu vida. Así que de alguna manera yo entiendo que esa es una expresión de reconciliación, donde Dios llama a su iglesia a esa gracia, a esa manifestación poderosa de su Espíritu, para que todos nosotros, bendito Dios, seamos alcanzados por su misericordia y lleguemos, según la palabra de Dios, a la estatura del varón perfecto. Miremos por favor por unos minutos qué sucedió en el segundo día de la creación.
La palabra del Señor dice que Él dijo, haya expansión en medio de las aguas y que se separen las aguas de las aguas. Y dice la Biblia que las aguas se fueron por encima de la expansión y quedó agua por debajo de la expansión y así quedó el cielo. Así que en el segundo día hay algo que Dios hace para usted y para mí. En ese segundo día Dios nos enseña las aguas, las palabras, los pensamientos que pertenecen al cielo y también los pensamientos, las palabras que son terrenales, que forman parte de los abismos, que forman parte de las tinieblas. Así que una de las cosas que Dios quiere hacer con la iglesia es separar aguas de aguas. Palabras de hombre, palabras de espíritus inmundos, palabras de engaños, palabras de mentira, palabras de falsos profetas, palabras de falsos apóstoles, de falsos maestros. Dios nos quiere separar a nosotros de esa ministración y que nosotros empecemos a ver las palabras que están por encima de la expansión. Fue el Señor el que le dijo a Israel, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así tan distante como está el cielo de la tierra, así están vuestros pensamientos lejos de mis pensamientos. Una iglesia que pretende irse con el Señor es una iglesia que necesita tener la mente de Cristo. Una iglesia que necesita o siente la necesidad de acercarse al Señor. Es una iglesia que llega a amar su palabra y llega a amar lo que Dios ama y llega a aborrecer lo que Dios aborrece. Nadie que quiera amar a Dios y que quiera servir a Dios puede quedarse con las palabras de este mundo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos de ser transformados en el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Alguien que quiera vivir conforme a la palabra de Dios tendrá que pedirle al Señor que Él separe las aguas de las aguas, pedirle a Dios el discernimiento de espíritu para ver qué cosa es palabra de hombre y qué cosa es palabra de Dios. Y aprender a vivir por la palabra de Dios, porque dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. Y dice las Escrituras, y si retrocediere, no podrá agradar el alma de su Señor. En el tercer día dice la palabra de Dios que Dios estableció lo seco y estableció los mares. Y dice la palabra de Dios que vio que todo era bueno. Hasta ahí todo lo que había creado. Y entonces surgió en el tercer día una bendición extraordinaria. El tercer día dice la Biblia que Dios ordenó que la tierra produzca vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den frutos según su género. Y me quiero detener unos minutos aquí porque el tercer día es el tercer día, ese día es el día de entender cómo es que Dios diseñó el que nosotros fuéramos bendecidos y fuéramos fructíferos. Él pone una semilla en nosotros. Permítame explicar unos minutos que en una semilla existe la información de todo lo que ese árbol va a ser en un futuro, e incluso está la información de la cantidad de frutos que va a dar. Si una semilla se queda en su bolsillo, es una semilla de aguacate, pero si usted toma esa semilla y usted la siembra, una de las cosas que usted verá pasado 10 años es su primera aparición, o su primera fructificación, y cuando venga por segundo año, Él va a dar más fruto de los que dio en el primer año. Así que Dios en el tercer día establece incluso el principio de que después de 2 días al tercer día Dios nos levantará y nos volverá a dar vida. Es la semilla que cae en la tierra y muere, y dice la Biblia que cuando muere entonces germina y fructifica. Pero si la semilla se queda sin caer a tierra y no muere, no dará fruto, ni tampoco traerá el árbol según el diseño de Dios. Fuimos diseñados, hermanos, por Dios, y somos hombres bendecidos por Dios.
para primero caer a tierra y morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestras intenciones. Quizás hubiese sido más cómodo para Moisés quedarse en el campamento comiendo y bebiendo, pero él decidió llegar al lugar donde tenía una cita divina, donde Dios lo mandaba a buscar, sin saber exactamente qué cosa era lo que iba a suceder, pero sí creyendo que Dios es un Dios de amor. Es el Dios que así hizo que la zarza ardiera y que no se consumiera. Moisés venía de la experiencia de caminar con Dios y de escuchar su voz, de llevar en su mano la vara de Dios, de ver de qué manera y de forma milagrosa Dios derramó juicios sobre Egipto y Dios sacó a todo su pueblo con brazo fuerte de Egipto. Así que Moisés había estado viviendo la experiencia de un Dios viviente, de un Dios que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, que tiene boca y habla, bendito Dios, que tiene manos y tiene el poder de crear. Y a ese Dios es al que servía Moisés y es al que servimos nosotros. Así que quiero dejar en el corazón de usted que en el tercer día Dios dejó el poder de la semilla, el poder de la fructificación, el poder de la palabra de Dios que cae como semilla en la tierra. Dios dejó el diseño en el poder de la palabra, en el favor y en la gracia que tiene su palabra para, dice las Escrituras, salvarnos, para hacernos fructificar y para que cuando el fruto haya madurado también sea tomado, sea recogido. Dice la palabra que en el cuarto día Dios creó las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas para que ellas se enseñorearan. Ahora, yo quisiera que nos quedáramos unos minutos aquí porque este es el momento de entender que Dios colocó en los cielos señales. Dios dijo que habrían señales en los cielos. Dios dijo que habría señales en el sol, habría señales en la luna, habría señales en las estrellas. Pero por sobre todas las cosas yo quiero dejar saber a la iglesia que me está escuchando que Dios le dijo a Moisés: al resto de las naciones le dejé el sol, le dejé la luna, le dejé las estrellas y le dejé los ejércitos del cielo para que el resto de las naciones lo adoraran a ellos. A ustedes los escogí para que me adoren y para que me sirvan a Dios. Así que intrínsecamente en el pensamiento de Dios, Dios dijo: escojo a un pueblo para que no sea idólatra. Y esto es lo que quiero dejar en tu corazón. Ahí está la creación y la creación está para dejar señales. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano, y un día a otro emite palabras de sabiduría. Pero el deseo de Dios es que nosotros entendamos que Él nos escogió a nosotros para que seamos sus sacerdotes, para que nosotros seamos sus ministros, para que nosotros seamos el templo, la morada y la habitación del Espíritu Santo, y para que nosotros vengamos a la revelación una vez que Él llena la casa, una vez que Él llena el templo, una vez que Él nos llena con su gloria. Esto es lo que sucedió en el cuarto día. Quinto y sexto día dice la palabra de Dios que fue para crear los seres vivientes. Así que quiero bendecirte con esta palabra. Lo próximo que Dios va a hacer es darte vida, y no solo le va a dar vida de tu vida o de su vida a tu vida, sino que le va a dar vida a tu casa. Dios le va a dar vida a tu matrimonio. Dios le va a dar vida a tus hijos. Dios los va a hacer, bendito el nombre del Señor, una creación de vivientes para honra y gloria del Señor. Y dice la palabra de Dios que el séptimo día fue el día en que Dios reposó de sus obras, y dice la Biblia que bendijo el séptimo día y lo santificó, y Él reposó de toda la obra que había hecho. Ahora, yo quiero que regresemos a nuestra diapositiva. Y yo quiero que usted observe, porque yo quiero volver a presentar en la diapositiva
solo en una línea de pensamiento, dejarle saber que tener un encuentro con Dios es un proceso, es aceptar la cita divina, es aceptar el llamado de Dios. Dice la palabra de Dios que deberíamos de buscarle mientras que Él pueda ser hallado. Porque también vienen días, hermanos, en que los hombres no solo lo buscarán a Él y no lo hallarán, sino que también vienen días en que los hombres buscarán la muerte y tampoco la hallarán. Y será un tiempo terrible sobre la faz de la tierra. Estoy hablando de la gran tribulación. Ahora, la iglesia del rapto, la novia, no fue apartada para semejante crueldad, sino que la palabra del Señor dice que la iglesia, la novia del Señor Jesucristo, se está preparando. Y esto es lo que yo quiero que usted vea. 6 días de preparación. 6 días, y dice la Biblia, 6 días cubierto de la nieve, de la nube, de la gloria de Dios, pero no fue hasta que se acabó el 6º día, que en el 7º Dios llamó, dice la palabra de Dios, a Moisés. O sea, 6 días para matar nuestro ego. 6 días para matar nuestra arrogancia, 6 días para matar nuestra soberbia, 6 días para acabar con el desorden, 6 días para que desaparezca la vacuidad, 6 días para que se vayan las tinieblas, 6 días para que se vaya el despropósito, 6 días para que salga la tristeza, la amargura, el dolor, la frustración. 6 días para que nosotros vivamos expuestos a la obra de Dios, al milagro de Dios, a la misericordia de Dios. 6 días, hermanos, en los que el Señor trabaja ordenando nuestro espíritu, ordenando nuestra alma, ordenando nuestro ser, ordenando nuestra casa, nuestra familia, ordenando nuestro sacerdocio. Deberíamos de permitirle al Señor un chacán que viniera a nuestra casa, que viniera a nuestra vida, que viniera a nuestra mente, bendito el nombre del Señor, para que nos deje ver cuál es la condición de nuestro espíritu, cuál es la condición de nuestra alma, cuál es la condición de la iglesia, para que le permitamos al Espíritu de Dios de milagro en milagro, de gloria en gloria, de poder en poder hacer milagros en medio de nosotros y alistarnos para en el 7º día subir a la presencia del Señor. Yo quiero compartir con ustedes que cuando Moisés descendió de aquel lugar, pasado 40 días y 40 noches, traía, dice la palabra de Dios, la ley escrita en tablas de piedra. Yo estoy seguro que si todo Israel hubiese ido al monte, le hubiera pasado lo mismo que a Moisés. A Moisés le escribieron la palabra en la mente y en el corazón. A Moisés le plantaron la semilla, le plantaron la revelación del unigénito Hijo de Dios. Por eso Moisés pudo también profetizar de Cristo. Cuando usted mira este pasaje y lo une a 2 de Corintios capítulo 3, la palabra del Señor dice, bendito Dios, que hasta la fecha cuando Israel lee en la ley no entiende porque hay un velo que ha sido colocado sobre su entendimiento, pero dice la Biblia que el velo será quitado cuando Cristo les aparezca. Así que Cristo es la revelación que quiere mostrar el Padre. Cristo es la revelación que quiere escribir Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Es Cristo aquello que Dios quiere sembrar como semilla y como palabra en nuestro corazón, como logo, bendito Dios, como una ministración por la que nosotros podamos vivir y sostenernos hasta que Él regrese por nosotros. Quiero que usted observe qué dice la próxima diapositiva. Había un hombre que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios y todos conocemos a Balaam.
pero yo no quiero hablar de él, yo quiero hablar de algunos principios que están aquí en la palabra de Dios con los que quiero bendecir a esta casa ministerial. Yo creo que lo que más daño hace es no acercarnos a Dios. No hay poder de hechicero ni de agorero que pueda ir contra la iglesia. La Biblia dice que aunque los espíritus inmundos tomen consejo a las puertas del infierno, las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia. Nosotros leemos en el libro de Isaías que los hechiceros y los adivinos en Egipto abrían las puertas del abismo para buscar consulta en el abismo, para consultarle a potestades que estaban encarcelados. Ellos podían llegar y consultar y hallar consejo. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros los hijos de Dios no podamos encontrar y hallar consejo para tener una vida próspera y bendecida? Estoy declarando en el nombre de Jesús que esta iglesia, cumpliendo su aniversario, está abriendo una puerta dimensional de victoria, una puerta dimensional de acercamiento a Dios, un momento especial para crecimiento y madurez espiritual hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que lo que quiero es que usted vea el principio espiritual. Dice la Biblia que Balaam vio que a Dios le agradaba bendecir a Israel. Así que una de las cosas que quiero dejarle saber a esta iglesia es cada vez que usted tenga unos minutos de oración, cada vez que usted busque el rostro de Dios, cada vez que ustedes se reúnan en la casa para adorar a Dios, deberían de ir con este pensamiento. Yo sé que a Dios le agrada bendecirme. Yo sé que Dios siente agrado en prosperarme. Yo sé que Dios siente agrado en traer cosas nuevas a mi vida y especialmente una revelación con la cual nosotros podamos sustentarnos. Acuérdese que revelación es Apocalipsis, Apocalipsis es revelación. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que entienden. Entonces, te bendigo en el nombre de Jesús, con un entendimiento de que a Dios, dice la palabra del Señor, le agrada bendecir a su pueblo. Y cuando éste vio que a Dios le agradaba bendecir a su pueblo, dice que ya no fue como las otras veces a buscar agüeros o fuera a adivinar o a maldecir o se fuera a comportar como un hechicero, sino que dice la Biblia que puso su rostro hacia el desierto. Y cuando usted lee el versículo 2, hermano, es impresionante porque dice la Biblia que Balaam levantó sus ojos y vio a Israel acampado. Chacán lo vio como un campamento. Dice la palabra de Dios, donde estaba Dios, vio al campamento y vio también a Dios que estaba en medio de sus tribus, en medio de sus campamentos. Y yo bendigo esta casa en el nombre de Jesús para decirles a ustedes que Dios está en medio de ustedes y que cuando alguien se levante para decir palabras contra ustedes, no podrá hacer otra cosa que darse cuenta que a Dios, que a tu Dios, que al Dios que tú sirves, a Él le agrada bendecirte, que Él está en medio de ustedes. Y entonces dice la Biblia que este hombre empezó a declarar cosas poderosísimas. Versículo 5 dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Cuán hermosas son tus casas, cuán hermosos son tus hogares. Y yo quiero detenerme aquí unos minutos, porque aunque le estoy hablando a una iglesia y le estoy hablando a un ministerio localizado en el Distrito Federal de México, quiero decirle que la iglesia está compuesta de familias. Y una de las cosas que yo quisiera, por favor, es que en nuestro corazón lleváramos el pensamiento de que el orden comienza por la casa. La santidad comienza por la casa, sin la cual nadie verá a Dios.
La palabra del Señor dice que cuando Él vio las tiendas de Israel, no solo vio las tiendas, sino que las llamó hermosa. Así que Él tiene que haber visto hogares ordenados. Él tiene que haber visto familias sirviendo a Dios. Él tiene que haber encontrado una congregación que adoraba a Dios, y dice la palabra de Dios que la llamó hermosa, hermosa. Y dice la Biblia que también la llamó, ustedes son el real tabernáculo de Dios. Así que cuando Él vio aquello, no le quedó otra cosa que exclamar hablando acerca de la hermosura de las tiendas de Israel. Así que la iglesia es un conjunto de tiendas. La iglesia es un conjunto de familias. Estamos articulados, por eso que la palabra del Señor llama las articulaciones, los tendones, los músculos. Y cuando familias sanas adoran y sirven a Dios conforme a la palabra de Dios, entonces hay una iglesia sana que está siendo bendecida y está siendo prosperada. Ahora, esa es una promesa de bendición. Como valles que se extienden y como jardines junto al río, como aloes plantado por el Señor y como cedro junto a las aguas. Así que 2 o 3 cosas que yo quiero que usted vea, con la que yo quiero bendecirles. Si esta es una iglesia que conoce mantener, ¿qué cosa es mantener la unidad del espíritu, la unidad de fe, la unidad en el compañerismo ministerial? Entonces es una iglesia que tendrá la oportunidad de extenderse. Próximo año, usted no lo cuente como uno más, sino que piense en cuál es el propósito para este próximo año que inicia. Lo bendigo en el nombre de Jesús con una extensión poderosa. Dice la palabra de Dios como jardines junto al río, o sea, serás plantado junto a aguas de reposo, vas a ser pastoreado, serás plantado junto a ríos, bendito el nombre del Señor, tus hojas no van a caer, iglesia, y vas a dar el fruto a tiempo conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios como aloes plantados por el Señor y como cedro junto a agua. Esto habla de una casa madura, de hombres que han crecido, de hombres que son árboles de justicia en medio de la iglesia, de hombres que viven y practican la verdad conforme al orden de Dios. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 7, agua correrán de tus baldes, o sea, que no solo tú vas a beber, sino que vas a tener para dar agua. Y dice las escrituras, y su simiente estarán junto a muchas aguas. Es decir, que Dios no solo está bendiciendo a esta casa, sino a los hijos de esta casa, a los que salgan de esta casa, a los que sean enviados a otro lugar. Dice la palabra de Dios, simientes serán plantados junto a muchas aguas y grande, grande será el reino de tus hijos, bendito el nombre del Señor, porque Dios los va a exaltar. Quiero que usted vea el próximo versículo, 24:8 y 24:9. Dios los saca de Egipto y es para él como los cuernos de búfalo. Así que Dios rompe toda esclavitud en este año en el nombre de Jesús. Y vas a ser escogido, bendito Dios, para desmenuzar hueso. Y vas a ser, bendito Dios, escogido como un hombre saeta, como una mujer saeta, para ir más lejos de lo que fueron tus padres en el nombre de Jesús. Bendito Dios, se agazapa y se echa como león o como leona. Y dice la palabra de Dios, ¿quién se atreverá a despertarlo? Así que te bendigo en el nombre de Jesús con paz. Tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será la paz de ellos. Así que cuando tú estés echado, descansando y reposando, nadie se atreverá en el mundo espiritual, nadie se atreverá a acercarte, a molestarte, a inquietarte. Y en el nombre de Jesús te bendigo para que se cumpla fielmente la palabra que Dios está prometiendo.
Quiero que leamos y veamos rapidito próximo versículo, Deuteronomio 33:12. Esa es una bendición extraordinaria que extendió un padre sobre un hijo. Llaman a Benjamín y le dice: habite Chacán, el amado del Señor, que habite el amado del Señor. Acuérdense que cuando nosotros habitamos en el lugar donde Dios quiere que habitemos, y cuando Dios viene y habita en el lugar donde nosotros estamos, primero hay revelación y luego hay un fuego interno de purificación. Entonces dice la palabra del Señor: habita el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege, que le cubre todo el día y entre cuyos hombres mora. Así que una de las cosas que dice este versículo es que si tú estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés, entonces habrá protección, entonces habrá cobertura, entonces habrá cuidado de Dios, entonces habrá sostén de Dios para tu vida y para los tuyos. Lo único que pudiera frenar la bendición de Dios es esa herramienta que usa el diablo, que es la incredulidad. Dice la palabra en número 14:30 que Dios dijo: de cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual le juré establecerles, excepto Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. Así que en el versículo 31 leemos: sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presa del enemigo, a ellos los voy a introducir y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Me quiero detener unos minutos aquí, espero no molestar a nadie o no inquietar a nadie. Pero hay algo que va a suceder en el último tiempo y que ya está sucediendo. La Biblia dice: ay de aquel que le diga a lo bueno malo y a lo malo bueno, a la luz tiniebla y a las tinieblas luz, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Es la época de la mentira, de la tergiversación de la verdad. Es la época en que principios bíblicos que son la verdad se cambian por el nombre opinión, y algunos terminan diciendo: esa es tu opinión. Pero entonces permítame compartir que a los que no crean a esta palabra, a la palabra que se predica, a la palabra apostólica de nuestro Señor Jesucristo, a la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en prestar atención, esto es lo que va a suceder. Los que dicen que es nuestra opinión no van a heredar. Se va a cumplir lo que también dice la palabra de Dios, que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Aquellos hombres tenían un dicho en aquella época, y su dicho era: nuestros pequeños son tan débiles que van a ser presa del enemigo. Y Dios dijo: a esos débiles son a los que voy a introducir. Y ellos son los que conocerán la tierra, ellos son los que conocerán la prosperidad, ellos son los que conocerán la bendición. ¿Quiénes? Los pequeños. Dios dijo: manada pequeña, no temáis, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. A esos pequeños que muchas veces no son estimados, dice la palabra del Señor, a eso es a los que Dios va a hacer heredar, porque los grandes muchas veces terminan despreciando la promesa y la bendición de Dios. Espero con la ayuda del Señor que no haya nadie grande en medio de nosotros, y mucho menos poseído por un delirio de grandeza o de orgullo. Solo quiero decirte que la incredulidad es el arma que el enemigo usa para que tú no recibas la bendición que Dios tiene para ti en este próximo año. Quiero terminar diciendo estas palabras. Es tiempo de que oigamos la voz de Dios. Es tiempo que oigamos cómo es que Dios nos está llamando a una cita divina con Él. Es tiempo de que nosotros entendamos que el proceso de Dios, como el reordenamiento de la tierra,
va a ser de 6 días, y en ese séptimo la iglesia va a ser llamada, dice la palabra de Dios, a subir a la cumbre del monte, a la boda extraordinaria. Nos estamos acercando al monte de Sión, eso es lo que dice la palabra de Dios, y a la Jerusalén celestial. Por lo tanto, permítele al Señor que haya en tu vida un chacán, una visitación donde Él pueda venir a morar. Y no por un día ni por 2, sino que sea permanente, para que entonces en ti se ajuste la revelación de quién es Dios, quién es Jesucristo, para que tú sepas que Él está sentado en su trono y nada se mueve si no es con el permiso de Él, para que tú sepas que Él continúa siendo soberano sobre toda la creación, y que a Cristo le ha sido dado el señorío de todo, porque dice la palabra de Dios que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Te bendigo en el nombre de Jesús para que seas un campamento. Iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús, Pastor Ale Conde, para que tu casa y tu congregación sea un campamento que cuando todos miren hacia allí, terminen diciendo: qué hermoso es el tabernáculo de Dios, qué hermosa casa llena de la presencia de Dios y de la revelación de Dios. Peleemos, hermano, contra lo que tenemos que pelear. ¿Contra qué tenemos que pelear? Contra nuestras malas decisiones. Dios le dijo: prepárense para que vengan al encuentro conmigo, y ellos no quisieron, porque ellos prefirieron quedarse en sus tiendas y hacer sus propias fiestas. ¿Qué tendríamos que hacer, hermano? Creerle a Dios y creerle a su palabra, y permitirle al Señor que cualquier caos que haya en nuestra vida, Dios lo ponga en orden, que cualquier vacuidad desaparezca y que no sea la oportunidad para que un espíritu inmundo venga a atormentarnos, a expresarse a través de nuestros labios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fuiste diseñado y fuiste escogido para ser sacerdote y ser templo del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Tengo un muy buen día. Permíteme orar por ti. Padre que estás en los cielos, estoy bendiciendo, Señor, oh Dios, esta congregación que está bajo el sonido de mi voz. Y te estoy pidiendo que esta iglesia reciba, Señor, el testimonio de que tú como pueblo, como Dios, nos estás llamando al pueblo, Señor, y a los ministros, Padre, a subir, Señor, al monte, y primeramente entender qué cosa es lo que tú haces. El salmista David escribió: ¿quién subirá al monte y quién estará en su lugar santo? Así que menciona el limpio de mano, el de corazón puro, el que jamás y nunca ha jurado en vano ni ha elevado su corazón a la vanidad, a los ídolos, Señor. Te estoy pidiendo, Padre, que tú limpies a tu iglesia. Y más que limpiar a tu iglesia, que tú nos acerques, Señor, en esta Semana Santa, que tú planificaste, Señor, para el reordenamiento de nuestras vidas. Te estoy suplicando, Señor, que tú entiendas, Señor, que esta iglesia entienda cómo es que tú los estás llamando a la purificación y a la consagración, a un estilo de vida, Señor, que está relacionado con el tener comunión contigo, Señor, oh Dios, y en el que tú no solo visitas, sino, Señor, que tú reposas, dejando, Señor, en nosotros una revelación y al mismo tiempo un fuego interno que consume, Señor, oh Dios, toda escoria, toda suciedad, todo pensamiento, Señor, que no proviene de ti. Padre, te suplico que tú reordenes la vida de tu iglesia conforme a tu palabra, y que tú manifiestes, Señor, oh Dios, tu poder escribiendo tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros lleguemos a ser tu pueblo
y tú vengas a ser nuestro Dios. Te lo suplico en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. Pastor Alex, Dios te bendiga mucho. Hermanos de la congregación, que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de poder compartir el pensamiento de Dios. Dios les guarde.